Señor, seas tú el que abra el corazón y la mente de mis hermanos aquí presentes. Que sea tu Espíritu Santo el que traiga el mensaje al corazón de ellos y al mío mismo, Padre. Y te quiero pedir, Señor, que tengas misericordia de mí y que me uses como una herramienta, Señor. Quiero ser una herramienta útil en tus manos. Úsame para honra y gloria tuya. Solamente quiero ser una herramienta útil. Te lo pido en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. La Biblia nos habla acerca de las mamás, ¿verdad? Como decía, no nos habla de la manera que nosotros estamos acostumbrados culturalmente, ¿verdad? Culturalmente llega el Día de las Mamás y es cuando todo el mundo la quiere celebrar, la quiere llevar a comer, la quiere llevar a hacer algo bonito. Sin embargo, el resto de la semana, muy probablemente las cosas no son igual, ¿verdad? En algunas ocasiones los hijos tendemos a ser un tanto malagradecidos, hijos e hijas, ¿verdad? Tendemos a ser un tanto malagradecidos con nuestra mamá y con nuestros papás y eso no siempre resulta bien. La Biblia tiene ciertos estándares acerca de nuestros padres y acerca de nuestra mamá. Es que el día de hoy yo quiero que veamos dos estándares y quiero empezar con que analizamos la historia de un individuo en la Biblia que obviamente, por la historia que vamos a ver, fue obediente a sus padres, especialmente su mamá. Es que quiero que si tienen sus Biblias, por favor, abran sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 16. En el libro de los Hechos, capítulo 16, y con esto muy probablemente ya algunos de ustedes saben acerca de quién voy a hablar, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de este joven que se llama Timoteo. Timoteo era un joven que encontró el apóstol Pablo. Se lo encontró en sus viajes y lo tomó bajo su ala. Dice Timoteo 16, perdón hermanos, estamos en Hechos 16, versículo del 1 al 5. Dice la palabra del Señor así. Después llegó a Derbe, está hablando acerca de Pablo, y a Listra, y había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Es que nosotros encontramos aquí la historia de Timoteo. ¿Qué es lo primero que nos dice la palabra acerca de Timoteo? Dice que era hijo de una mujer judía creyente. Es importante que nosotros entendamos por qué la Biblia hace este énfasis en que la mujer era judía pero era creyente. Es porque muchos judíos se convertían, pero muchos judíos no se convertían al cristianismo. Incluso hoy en día hay esa gran división entre los judíos. Hay judíos que son cristianos y hay judíos que no son cristianos. ¿Por qué hay esta división? La división se da porque los judíos que no son cristianos piensan que el Señor Jesucristo no es el Mesías. Piensan solamente que fue un profeta más, pero no creen que es el Hijo de Dios. Es un gran problema con ello, ¿verdad? Aun cuando la Escritura es muy clara, ellos no creen esto. Y están los otros judíos, los que sí se convirtieron al cristianismo, los que sí creen que el Señor Jesucristo es el Mesías y son judíos cristianos. Pablo era hijo de una mujer judía cristiana. Se había entregado al cristianismo, pero su papá era griego, quiere decir que muy probablemente su padre no era creyente.
¿verdad? Había la probabilidad de que su padre no fuera creyente. ¿Por qué es importante que nosotros analicemos la historia de Timoteo? Es importante que nosotros entendamos la historia de Timoteo porque su mamá jugó un papel muy importante en su vida. ¿Se dan cuenta? Por eso es que escogí esta historia para ponerla como ejemplo en el Día de las Madres. La mamá de Timoteo no nos explica si él enseñó a Timoteo a decir gracias cuando le daban algo o a pedir las cosas por favor. Tampoco nos dice si la mamá de Timoteo lo enseñó a que sacara buenas calificaciones en la escuela. No nos dice ese tipo de cosas, pero nosotros podemos entender que la mamá de Timoteo jugó un papel muy importante en la vida de Timoteo al guiarlo en la palabra del Señor. ¿Se dan cuenta? Si hay algo que nosotros podemos sacar de esta lectura bíblica, es que la mamá de Timoteo estaba preocupada porque Timoteo aprendiera las escrituras. Y no solamente porque las aprendiera, pero porque las pusiera en práctica. Si nosotros pudiéramos pensar, imagínese usted a una mamá en la iglesia que de repente vienen y le dicen, oye, tu hijo está haciendo eso, ve y corrígelo, ¿no? Que haga de cuenta, no sé, está cortando, está tirando, no sé, está arrancando una bocina o haciendo un destrozo, ¿verdad? O diciendo majaderías. Usted vaya a decir, ¿cómo se sentiría esa mamá? Se sentiría un poco apenada, ¿verdad? O tal vez muy avergonzada. Pero ¿qué tal que vienen y le dicen a la mamá, oye, fíjate que tu hijo fue a la escuela, a la unión de jóvenes y se portó muy bien y el muchacho sabe dónde están los libros de la Biblia y conoce los versículos que estábamos usando? Es diferente, ¿verdad? Bueno, Timoteo, dice Pablo, que era hijo de una mujer creyente y dice, y daban buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Ícono. Ahora recuerden, ¿qué es el testimonio, hermanos? Acuérdense bien, ¿qué es un testimonio? El testimonio, escuchen bien, ya lo he repetido, si quieren anotarlo, anótenlo. El testimonio es la manera en cómo los que no son cristianos ven a Cristo a través de mí. Mi testimonio es la manera de cómo los que no son cristianos ven a Cristo a través de mí. De tal manera que si yo ando por ahí maldiciendo, o ando por ahí drogándome, y la gente sabe que mi papá me lleva a la iglesia, que mi mamá me lleva a la iglesia todos los domingos porque me ven salir los vecinos, entonces, ¿cómo está viendo los vecinos a Cristo a través de mí? Ese es el testimonio. Muchos cristianos no tenemos en consideración esto. Muchos hijos de cristianos en algunas ocasiones no actuamos con el conocimiento de que las personas están viendo a Cristo en mí. De tal manera que si yo estoy actuando de una manera que no va de acuerdo a la Biblia, mi testimonio no está reflejando a Cristo, la persona que me está viendo no va a querer acercarse a Cristo. Porque entonces van a decir que en esta iglesia o a donde va este muchacho o este señor o esta hermana es una iglesia donde son una bola de hipócritas. Independientemente si es o no, ¿verdad? Eso piensa la gente. Eso es el testimonio, mi testimonio. Entonces, cuando aquí habla el apóstol Pablo de Timoteo y dice, los hermanos daban buen testimonio de Timoteo, ¿cómo creen que era el comportamiento de Timoteo? El comportamiento de Timoteo obviamente era un comportamiento bueno. Si le decían los hermanos, oye Timoteo, ¿puedes arreglarte las sillas? Y Timoteo decía, sí, claro hermano, y se ponía a arreglar las sillas. No decía, ay, ¿por qué tengo que arreglar las sillas? Estoy tan cansado, yo no las arreglo hermano, busque a otro, estoy muy cansado. No, ¿verdad? No era ese
la intención de Timoteo? Timoteo dice, la gente hablaba bien de él, los hermanos, y dice de 2 ciudades, de Listra y en Ícono, de 2 lugares lo conocían bien. No es como que Timoteo se portaba a veces bien y a veces mal, no. Timoteo su testimonio era constante. ¿Qué nos lleva a tener un testimonio constante entonces? Bueno, primeramente, yo me comporto bien porque mi mamá, en este caso, la cristiana de la casa, me enseñó bien la palabra del Señor y yo me convertí verdaderamente al Señor. Entonces, yo estoy convertido verdaderamente al Señor, yo estoy preocupado de cómo el Señor me ve. Cómo el Señor me ve. Fíjense bien, yo no les dije cómo los hermanos de Listra o de Ícono me ven, o cómo los hermanos de la iglesia de Big Rock me ven, sino cómo me ve Cristo. Y porque estaba bien educado Timoteo, se comportaba bien donde quiera que iba. ¿Quién jugó el papel muy importante en esto? La mamá de Timoteo. La mamá de Timoteo era la que le enseñó la escritura. Si nosotros somos un poco más meticulosos, pensamos un poquito más cómo se da esto, nosotros también podemos llegar a la conclusión de porque la mamá de Timoteo le enseñaba bien las escrituras, también le dio una buena educación de cómo comportarse. Cómo comportarse, ¿verdad? Va una cosa con la otra. Por eso es que Timoteo tenía un buen testimonio. Y esto llevó a que Timoteo fuera observado por los líderes. Fuera observado por los líderes para que lo ayudaran. Así es que Pablo dice, quiso Pablo, versículo 3, que éste fuese con él y tomándolo lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por la ciudad les entregaban las ordenanzas, o sea, ellos iban haciendo su trabajo, entregando las ordenanzas, lo que había acordado la iglesia, cómo se debería de comportar cada iglesia, ¿verdad? Pero Timoteo ya se había sido escogido para andar con los líderes. No sé, yo creo que algunos de ustedes, el hermano Eliseo ha trabajado desde muy joven, y estoy seguro que en lugares le han dicho que se queda a trabajar porque es buen trabajador. Cuando era joven, seguramente en algún lugar le dijeron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sus papás le enseñaron a ser un buen trabajador. Timoteo había aprendido a ser obediente y tenía las escrituras aquí. Por tanto, lo habían visto los líderes para estar con él. Así es que aprendemos a través de Timoteo que la mujer cristiana juega un papel muy importante en la casa. La mujer cristiana no solamente ha llevado al bebé, al hijo, por 9 meses en su vientre, ¿verdad? Sino ha sido la que ha decidido enseñarle las escrituras. Especialmente en estos tiempos de Timoteo, cuando la mujer no se acostumbraba a trabajar, la mujer se quedaba en casa, a hacerse cargo de todas las necesidades de la casa. Y el hombre trabajaba, no como hoy en día, hermanos, que algunos, como yo, que trabajo 40 horas y ya estoy cansadísimo, ay, no puedo, y llego a la casa y casi, y no, los hombres salían al campo y trabajaban todo el día, desde que salía el sol hasta que ya no podían ver, estaban trabajando muy duro, y llegaban a casa obviamente cansados, que la mujer se encargaba de mucha de la responsabilidad de ella, era educar al niño, educar a la niña, ¿verdad? Criarlos en la palabra. Entonces, la mujer tenía un papel muy importante. Y aun si el hombre, fíjense bien, aun si el papá no es creyente, pero la mamá es creyente, aún la responsabilidad cae más en la mamá de los hijos. Cae más, ¿verdad? Así es que esto no quiere decir, hermanos, y quiero hacer la aclaración, en que si el hijo falla, que si la hija falla, más adelante, fallar me refiero a que ellos tomen la decisión como seres humanos adultos de que ellos no quieren precisamente vivir la vida cristiana. ¿Es culpa de la mamá o es culpa del papá? No. Cada ser humano, cada individuo, llega el momento en que tiene que ser responsable de sus propias decisiones, con las consecuencias. Que quede bien claro, con las consecuencias.
En algunas ocasiones los jóvenes, yo no quiero ir a la iglesia, me llevaron de chico, me obligaron, me forzaron, yo no quiero ir. Entonces, lo que yo quiero es andar en la vida loca y todo, y empiezan a andar ahí. Y son adultos y en algunas veces se encuentran en unas problemáticas tan tremendas porque no entienden que están viviendo fuera. Eso no es responsabilidad del papá o de la mamá. Eso fue decisión de ellos. Y los papás tenemos que aprender bíblicamente a estorbarle a los hijos, como dice la palabra, cuando andan mal. Pero ya no es nuestra responsabilidad lo que ellos tomaron la decisión de hacer. Ya no es. Ellos van a sufrir sus propias consecuencias y se van a enfrentar a Dios tanto como a la vida. Así es que, hermanos, si ustedes están viviendo una situación, que creo que aquí todavía no hay hermanos que tienen hijos adultos de esa edad, ¿verdad? En los que ya quieren tomar sus propias decisiones y esto, hay momentos en la vida que nosotros ya no podemos ser responsables. Me acuerdo la historia de un pastor en el que su hija salió embarazada, pastor y de una iglesia grande, ¿verdad? Y él ya quería renunciar porque su hija había resultado embarazada y él se sentía muy mal. Pero su hija ya tenía 20 años, me parece, 20, 22 años. Y los miembros de la iglesia le decían, pastor, pues yo estábamos seguros de que tú le quisiste educar bien, vemos a las otras hijas que no tuvieron ese problema, quiere decir que fue un problema de ella, de su testimonio, de su actitud. Y créanme, hermanos, que esa muchacha hoy en día, estoy seguro que se lamenta de haber cometido ese error, porque ha tenido problemillas aquí, problemillas allá y problemas, ¿verdad? Es que ese es el ángulo de la mujer cristiana de acuerdo a la Biblia. La mujer cristiana tiene un papel muy importante. Y déjenme también aclarar, hermanos, que el éxito que tiene una persona cristiana en la vida es dado muchas veces a la intensidad de la educación que la mamá cristiana tiene con ese hijo, la dedicación que tiene con ese hijo, cuando está constante, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Hiciste tu tarea? Y no nada más las cosas de responsabilidades, hermano, también de divertirse con ella, con los jóvenes, pero mucho de eso tiene que ver con la educación de los hijos. Es que por Pablo, si Timoteo tenía que estar agradecido con alguien, no era tanto con el apóstol Pablo por haberlo tomado de compañero, sino era muy probablemente mucho con Dios por haberle dado una mamá que se preocupó por él, ¿verdad? Nosotros estamos aquí, debemos de ser agradecidos con nuestras mamás porque hasta ahora ellas nos han sustentado y de alguna manera nos han mantenido en este camino, si es que ella es la creyente. Si ella no es la creyente, entonces nosotros seguimos siendo agradecidos con ella por habernos dado la vida, pero vamos a continuar trabajando con ellas para que vengan a ser creyentes. Así es que hemos analizado esto acerca de Timoteo, ¿verdad? Timoteo nos habla también en Corintios acerca de él un poco más, 1 Corintios 4:17, porque tuvo una larga vida. Timoteo a lo largo tuvo una vida de trabajo duro junto con el apóstol Pablo. 1 Timoteo 4:17 nos dice: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, lo cual les recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. ¿Se dan cuenta? El testimonio de Pablo no era fluctuante. No era, hoy me siento bien cristiano y mañana no. Era constante. Siempre estaban hablando bien de Pablo. ¿Por qué? No porque lo veían, sino porque lo veía Dios. Era temeroso de Dios, ¿verdad? Al grado de que Pablo lo consideraba su hijo. No era hijo biológico del apóstol Pablo. Algunos tienden a decir que era hijo biológico del apóstol Pablo. No, no es así. Timoteo era hijo, lo que le llaman un hijo espiritual. Él lo consideraba hijo espiritual no porque lo hubiera llevado a Cristo, sino porque lo educó en el Evangelio, lo siguió educando para ser un buen predicador. Si ustedes quieren ver Timoteo 1:2, dice: a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia y misericordia y paz de Dios, de nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Ahí aclara el apóstol Pablo que Timoteo es un hijo en la fe, no es un hijo biológico. Primera de Timoteo 6:20 nos dice:
oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. ¿Por qué le daba recomendación del apóstol Pablo a Timoteo? Porque ahora Timoteo ya estaba tomando ahora la posición de liderazgo. Ahora ya él iba a andar evangelizando y predicando. Dice, cuando andes ahí evangelizando y predicando, Timoteo, dice, no te metas en discusiones tontas, no tiene sentido, ¿verdad? Que si, como en algunas ocasiones, no sé si ustedes les preguntan, a mí con mucha frecuencia me preguntan, no, y verdaderamente los ángeles existen. Y pues, eso no tiene mucho sentido. Ahorita que primero tienes que entender que Cristo te ama y que eres salvo. ¿Para qué quieres saber ahorita si los ángeles existen o no? ¿De qué te sirve? Hermano, ¿y usted cree que en la tribulación y va a faltar mucha, de veras va a haber mucha comida? ¿Usted cree que el 666 va a ser un chip? ¿O va a ser una marca aquí? ¿O va a ser esto? Y yo creo que ya lo están instalando. No tiene sentido. Esas son cosas que no tienen sentido saberlas. Acuérdense por qué, hermanos. Porque el cristiano no las va a vivir. El cristiano de hoy en día no las va a vivir. Entonces, si lo vemos de esa manera, es tonto estar platicando de eso. ¿Para qué? Como cuando, ¿qué harías si te ganaras la lotería? Y no, yo haría eso. Pues, ¿para qué estoy platicando eso? Me la he ganado. No tiene caso estar perdiendo. Pablo le dice a Timoteo, dice, no te enfrasques en ese tipo de conversiones. Preocúpate en la salvación de las personas, ¿verdad? Así es que, ahora quiero que veamos la vida de otra persona. Fíjense bien, ya vimos el hijo de una cristiana, ¿verdad? De una judía cristiana. ¿Cómo lo veían a él? ¿Verdad? Como un cristiano entregado. Vamos a ver Génesis 25, 28. Si tienen sus Biblias ahí, abran sus Biblias en Génesis, que es el primer libro de la Biblia, capítulo 25, el versículo 28, ¿verdad? Ahí vamos a estar leyendo ahí en Génesis un poquito. Mejor vamos a empezar en el Génesis 27. Génesis 27, voy a leer versículos del 1 al 14. Esperemos que nos dé tiempo de ver todo esto. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Ustedes recuerdan quién es Isaac, ¿verdad? Isaac es el hijo de Abraham. A Isaac es al que mandaron el criado a buscarle la esposa, y le trajeron a Rebeca, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa historia? Le trajeron a Rebeca. Así es que Isaac se casa con Rebeca. Y ya cuando Isaac ya está por morir, aquí está en el versículo 27, donde se desarrolla esta historia. Dice, y él dijo, he aquí ya estoy en el versículo 2 de Génesis 27. Y él dijo, he aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, le está hablando a su hijo mayor Esaú. Dice, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba, ¿verdad?
¿Se pueden dar cuenta la diferencia entre una madre cristiana y una madre que no hablaba acerca de Dios? ¿Qué es lo que hace Rebeca? Rebeca toma las cosas en sus manos y obviamente nosotros vemos que Isaac y Rebeca tenían hijos favoritos, ¿verdad? Uno quería a Esaú y el otro quería a Jacob. ¿Quién quería a Esaú? Isaac amaba a Esaú y Rebeca amaba a Jacob, ¿verdad? Cuando los dos no deberían de haber demostrado favoritismo. Fíjense bien, puede haber favoritismo porque somos humanos, los humanos fallamos. Aunque por ahí los papás digan, no, yo no tengo hijo consentido, todos no. La verdad es tal vez no lo consentimos tanto, pero sí hay algún hijo que nos agrada más cómo se comporta, cómo habla, cómo lo que dice, sí lo hay. Depende de nosotros actuar con buen juicio y tratarlos bien a todos, ¿verdad? Sin que se note. Sin embargo, con Rebeca y con Isaac no se notaba. Ellos tenían bien marcado, así es que Isaac dice, ya me voy a morir, tráiganme a Esaú que lo voy a bendecir. Y en aquellos entonces, la bendición era como un acto que de lo que el padre le decía, eso le iba a suceder. Dios le concedía eso al padre. Entonces, si la bendición era que vas a ser rico y vas a vivir de la tierra y vas a tener muchas tierras, Dios le concedía eso al padre, ¿verdad? Así es que Isaac le quiere dar la bendición a Esaú y obviamente Isaac tiene herencia, porque recuerdan que Abraham murió muy rico. Isaac tiene la herencia de su padre Abraham y le va a dar la herencia a Esaú. Y para darle la herencia le dice, quiero que me guises algo que cases, porque él era cazador. Y va a cazar y cuando él va, Rebeca oye. ¿Y quién es el hijo preferido de Rebeca, dijimos? Jacob. Y entonces, ¿qué hace con el hijo preferido? Hijo, le enseña algo muy malo. ¿Qué le enseña? A mentir. Fíjense bien. La mamá le enseña al hijo a mentir. Dice, mira, veme al ganado y tráeme los 2 cabritos, yo te los voy a guisar como si tú, y te vas a vestir como si fueras Esaú, y tú vas a venir a tu padre y tu padre te va a dar a ti la bendición. ¿Qué le estaba enseñando Rebeca a Esaú? A Jacob. Le estaba enseñando a mentir. Si tú le enseñas a alguien a mentir, aun cuando posiblemente sea para su beneficio, ¿cuándo va a dejar esa persona de mentir? Muy probablemente nunca. Algo que nosotros hacemos con mucha frecuencia y no le vayas a decir, los hombres, ¿verdad? Salen con los hijos por ahí y papá, ¿me compras un helado? Bueno, pero no le haces a tu mamá porque luego no comes bien. Pero te lo comes y no vayas a llegar a tu casa. ¿Qué le estamos enseñando al hijo? A la hija, a mentir, ¿verdad? No digas que te lo compré. No, te quiero consentir, pero no vayas a decir, lo estamos enseñando a mentir. Y con eso nosotros le estamos dando permiso. No solo de que le mienta a su mamá, pero más adelante, ¿a quién más le va a mentir? A mí. Porque yo le enseñé a mentir. ¿Qué me espero? Que a mí también me mientan. Rebeca le está diciendo a Jacob, mira, está bien que mientas por conseguir algo bueno. Quiere decir entonces que si Jacob viviera hoy en día, podría decir, yo le puedo hablar a mi compañero de trabajo, Chucho, voy a llegar 1 hora tarde al trabajo, ayúdame, ¿no? Poncha mi tarjeta. Oye, pero eso es mentir. Oh, pero es para que me paguen las 40 horas. Está bien. A mí que eso me enseñó mi mamá. O eso me enseñó mi papá. ¿Está bien? Claro que no está bien. Pero Rebeca le está enseñando esto a Jacob. Ahora, fíjense bien lo que dice Rebeca. Dice, no te preocupes, mijo, porque Jacob está medio preocupado. Oye, mamá, dice, pero esto es mentir. Y tal vez mi papá me va a descubrir otro problema. Jacob no estaba preocupado porque le estaba mal ante los ojos de Dios. Estaba preocupado, como todos los humanos están preocupados, de que me vayan a cachar. Fíjense bien, cuando sorprenden a alguien haciendo algo, no está preocupado de que lo cacharon haciendo, no está preocupado de que Dios está lastimado porque él hizo algo mal, está preocupado porque lo cacharon haciéndolo.
¿Se dan cuenta? Jacob estaba preocupado de que lo iban a cachar mintiendo. Y entonces su mamá arregló el problema. No te preocupes, mijo, no te preocupes. Si te cachan, que sea para mí la maldición. ¿Hasta dónde llega la mamá? ¿Hasta dónde llega la mamá por ver beneficiado según a su hijo? Nos damos cuenta cómo a veces nosotros actuamos en lugar de dejar que actúe Dios. Nosotros queremos tomar el control. ¿Por qué estaba mal lo que había hecho Rebeca? ¿Recuerdan que Saúl le había vendido su primogenitura a Jacob anteriormente? Ya le había vendido la primogenitura. 2 veces él se había quedado con las cosas de Saúl. Dios le iba a hacer a Jacob, lo iba a dar la herencia de su padre de una manera o de otra. Pero no tenía que intervenir Rebeca de esa manera. No tenía que intervenir Rebeca de esa manera. Rebeca tenía que haber esperado en el Señor, orado, poner la confianza en el Señor, que el Señor iba a ser justo para con Jacob. Pero nosotros hoy en día queremos enseñarle a nuestros hijos cosas malas. Hace poco, desafortunadamente, vi el video de una señora que la cacharon robando. Iban 2 señoras, ¿verdad? La señora más grande llevaba más cosas, llevaba muchas cosas. No sé cuántas cosas le sacaron, era increíble todo lo que le iban sacando del abrigo, traía como un abrigo para invierno. Y le sacaron hasta unas botellas de vino, traía la señora. Y luego le dicen a la otra señora, ¿y usted? No, pues es que ella es mi mamá. No, pero ¿usted qué trae? No, yo no me robé. A ver, ¿cómo no? Y la empiezan a revisar y también le empiezan a sacar. Dice, es que a mí me enseñó mi mamá desde chica a robar. ¿Se dan cuenta? En algunas ocasiones nosotros no nos conformamos con hacer mal, sino que educamos a nuestros hijos a hacer lo mismo que nosotros hacemos. Ahora, hijos, no se sientan que todo lo que ustedes están haciendo es porque su mamá o su papá se los han enseñado. De ninguna manera. Cuando ustedes detectan que algo está mal, es responsabilidad de ustedes, de acuerdo a la Biblia. De acuerdo a la Biblia dice que el que peca sabiendo que está pecando, está muy mal delante de Dios. No lo acepta Dios. El que peca sabiendo que está pecando. Si tú ya sabes que lo que está diciéndote tu mamá o tu papá está mal, tú no lo debes de hacer porque la Biblia lo manda. Que la Biblia lo manda. Tú le puedes decir, papá, mamá, discúlpame que no te obedezca en esto, pero la Biblia dice que no. No te puedo obedecer en esto. Pero si ustedes lo están haciendo y ya aprendieron a hacer cosas porque no lo veían a través de la Biblia, recuerden lo que les dije al principio, testimonio es lo que la gente ve, cómo ve a Cristo a través de ti. Testimonio es cómo ve la gente a Cristo a través de ti. Quiero terminar con una lectura que les escribí aquí, es una adivinanza, vamos a decirlo así. Dice, adivina, adivinador, ella es un ángel que siempre cuida de los demás, ella no sabe lo que es la derrota, ella es una mujer valiente, ella siempre tiene fuerzas para seguir aunque sus pies y su cuerpo ya no puedan más. Ella tiene un corazón gigante, siempre tiene mucho amor, sus ojos son muy curiosos porque pueden inspirar amor, coraje, felicidad, tristeza y valentía. Ella siempre tiene las palabras perfectas en el momento preciso. Ella es guapa y hermosa por dentro y por fuera, no importa su edad. Ella es inteligente y precavida. Ella podría olvidar las cosas, pero jamás su promesa. Adivina, adivinador, si adivinaste, ella es mamá, ¿verdad? La mamá puede pasar por muchas cosas, pero siempre tiene el recuerdo perfecto de quién es. La última historia que les quiero platicar es acerca del último terremoto que hubo en Japón. Entraron los rescatistas al escombro de un edificio y encontraron una mujer como que estaba orando. Tenía la espalda completamente quebrada porque una viga grande de concreto le cayó en la espalda
y otra le cayó en la cabeza y le partió el cuello, lo tenía completamente. Le toman el pulso y se dan cuenta que está muerta. Dice, no, esta mujer murió orando, estaba pidiendo probablemente que Dios la protegiera. Y deciden irse, ya que es un cuerpo muerto. Y ya que habían salido de los escombros, un hombre dice, no sé, dice, yo siento que tengo que regresar a ver a esa mujer, dice, acompáñenme, vamos a regresar, hay algo ahí que no está bien, yo tengo que volver, vamos a revisarla, a lo mejor está viva. Y regresan ahí, vuelven a entrar a los escombros y la vuelven a tomar el pulso y dicen, no, dice, sí está muerta, le dicen, no, dice, algo tiene que haber. Dice, a ver, muévela. Dice, la mueven y encuentran a un niño de 3 meses, a un bebé de 3 meses, protegido por la mamá, que lo había protegido así, vivo, completamente sano. Y lo agarran los rescatistas y lo levantan, y al levantarlo se le cae un teléfono celular y que dice, si tú vives después de este terremoto, tienes que recordar que tu mamá te amó con todo su ser. Nuestra mamá nos ama con todo nuestro ser. Depende de nosotros responder bíblicamente al amor de nuestra madre. No vamos a tener palabras de eso. Gracias te doy, Padre, porque tú nos has dado una mamá que nos ha traído a la vida. Probablemente no es la mejor mamá del mundo como quisiéramos. Probablemente tiene fallas, errores como cualquier humano. Pero te pedimos, Señor, que tú nos des de tu gracia para amarla. Y, Señor, ¿por qué no también para estudiar con ella la palabra? Queremos ser como Timoteo. Que la gente te pueda ver en nuestro testimonio. Gracias, Padre, por tu amor. En Cristo Jesús, Señor, nuestro oro. Amén. Vamos a tener un último canto, hermanos.